Les faltan. Todos subieron ya su nota, su reporte de abonera. Entonces, el jueves tenemos laboratorio con ustedes, el grupo 1 y 2. ¿Cómo lo hacemos? Primero entra el grupo 1 de 6:30 a 8:30, así es, ¿va? Y el grupo 2 de 9 a 11. Así es, ¿no? Así, yo para programarlo. Voy a mandar un mismo enlace del día jueves. Los voy a poner de 7 a 11. Entonces yo sé que el grupo 1 entra de las 6:30 para las 8:30. El grupo 2 entraría de 9 a 11. Estamos bien ahí, pero voy a mandar el mismo enlace para no hacer doble enlace, doble programación. Estamos bien a todos, porque todos son del grupo 1 y 2, las causas por qué se acidifican los suelos. Una de las causas es el clima. ¿Ustedes se acuerdan de las gráficas que les puse a hacer donde pusieran precipitación y pH? ¿Sí se acuerdan? En lugares donde llueve muy poco, el pH es alcalino. Donde llueve mucho es un suelo ácido. Entonces tiene una relación directa o inversa con precipitación. Directa o inversa. ¿Ajuchan qué dice? H y la precipitación. ¿Es directa o es inversa? A mayor pH, mayor lluvia, o menor pH, mayor lluvia. Abner Coy. ¿Qué nos dice Abner? Anderson Castro. Es inversa. Es inversa. ¿Todos estamos de acuerdo que es inversa? En relación a las especies vegetales, ¿por qué en donde crecen las coníferas es un suelo ácido? ¿Quién de ustedes me puede indicar, por favor? Donde crecen los pinos, los pinabetes, la casuarina. Porque los pinos absorben ácidos y, o sea, los metales, el calcio y todo eso los dejan en el suelo, no son capaces de absorberlos, por lo cual con la lluvia se lavan, entonces por eso son suelos ácidos. ¿Estamos bien de acuerdo con los que nos comentó Dana, por favor? Entonces, así en resumen, en el caso de las especies vegetales, hay plantas que requieren muchos ácidos, entonces absorbe todos los cationes ácidos y dejan las bases. Cuando llueve se lava y todo el material orgánico que devuelven al suelo es de carácter ácido. Mientras en el caso de las plantas caducifolias, las que botan sus hojas, tienen esas características. Ellos requieren bastante cantidad de calcio y magnesio. Entonces absorben ello y dejan todo el material orgánico que devuelven al suelo es de carácter básico. Entonces, por esa razón, son suelos básicos donde crecen las plantas que botan sus hojas. Entre eso está el palo blanco, el cedro, la caoba y todos los encinos. Respecto a la aplicación de fertilizantes, ¿cuáles son los fertilizantes? ¿Qué nutrientes dan carácter ácido a los fertilizantes? A ver, Ceci Álvarez, ¿qué nutriente da carácter ácido a los fertilizantes? Todos los que no son no metales. Está el cloro,
el azufre, el fósforo y el nitrógeno. Ahora, ¿quiénes dan carácter básico a los fertilizantes? Está el calcio, el magnesio, el sodio. ¿Qué ejemplo colocaron ustedes de fertilizantes? Ingeniero, una pregunta. ¿Cuál era el que no daba carácter? Carácter ácido, pero son ácidos y básicos. Ácidos son los no metales. Los básicos son los metales. Solo relacionen lo que aprendieron en química, donde la Miss Laura le decía que cuando el oxígeno se junta con los metales forma un óxido básico. Así se los cantaba ella, ¿verdad? Entonces, el calcio, el magnesio, el sodio y potasio son metales. Entonces, al unirse con el oxígeno forman bases, forman un óxido básico, porque cuando reacciona con el agua forman los hidróxidos. Mientras los no metales, que es el azufre, el cloro, el nitrógeno y el fósforo, son de carácter ácido. El efecto ácido no es de un día para otro, sino que se lleva mucho tiempo. O sea que su reacción va a ser a largo plazo. O sea, se vuelve ácido al cabo de 3 o 4 o 5 años. No solo al momento que se lo aplica ya se volvió ácido el suelo, sino que va a ser a largo plazo. Ejemplo de fertilizantes ácidos sería el sulfato de amonio, la urea, el nitrato de amonio. Efectos residual básicos. Está el nitrato de calcio, nitrato de potasio, el nitrato de magnesio. ¿Quiénes son los que dan carácter neutro? Está el cloruro de potasio y el simple superfosfato. En México sí venden los simples y triples superfosfatos, mientras aquí en nuestro medio ya no, esos fertilizantes no lo venden, sino que mónico. Habíamos indicado el efecto del clima, se observa en regiones tropicales. ¿Dónde sería el trópico? Donde llueve mucho. Por ejemplo, Dana dice, cuando hoy en Tabasco, Hermosillo, todos esos estados que están pegados a Guatemala, dicen, ahí está el trópico. No sé si a Dana le han comentado eso. Cuando hablan de Chiapas, de Tabasco, ese es el trópico. No, ingeniero, no No había sé si escuchado de eso. nos comenta algo, Dana. Sí lo había escuchado, ¿ah? No, hija, hasta ¿O hoy. no? Así le dicen a uno de México, se están refiriendo a Chiapas y a Tabasco. Todo lo que es Hermosillo. No, hija, hasta hoy En escuché las eso. regiones desérticas van a ser suelos básicos. En regiones tropicales van a ser suelos ácidos. Y Guatemala también lo consideran como una región tropical. Le dicen a uno, Guatemala, ahí llueve mucho, le dicen a uno. Entonces, en las regiones tropicales, en regiones donde llueve mucho, los suelos son ácidos. Debido a que se lavan las bases en lugar de las bases de aluminio. Por eso se vuelven ácidos. También ya habíamos indicado que las plantas, hay unas que remueven bastante ácidos y otros remueven bastantes bases. Aquí está la parte. Entonces,
este fertilizante, pero entonces, esto sí se puede hablar de fertilizantes, es en el momento. Si un fertilizante aporta potasio, entra el potasio, carga positiva dentro de la planta y la planta regresa iones de hidrógeno en sus exudados. Entonces, es un fertilizante fisiológicamente. Cuando entra sulfatos y OHs, porque debe haber un balance interno en la planta. Botan sus hojas. Había mencionado que están los encinos, el palo blanco, la caoba, el cedro, tienen la particularidad de botar sus hojas. Entonces, a estas plantas, si ustedes van a tener un bosque de esas especies, aplíquele un poquito de cal en los tallos para que crezca rápido. Las leguminosas también requieren bastante calcio. Entonces, aquí estamos. En las especies coníferas tienen la habilidad de absorber hierro, cobre, zinc y manganeso y dejan calcio, magnesio y potasio en el suelo que se pierde por lixiviación y aportan material orgánico ácido al suelo. Esas serían las causas de la... El otro es el uso de fertilizantes. Habíamos indicado también que el nitrógeno por cada unidad de nitrógeno constituye 1.79. Porque dan carácter básico al suelo es el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio. Todo lo expresamos en términos de carbonato de calcio. Ejemplos: fertilizantes ácidos, sulfato de amonio, superfosfatos monoamónicos, urea, carbonato de amonio, fosfato de amonio. Al inicio es una reacción alcalina, después se pone ácida. Fertilizante básico, nitrato de calcio y nitrato de potasio. Potasio, el simple y el triple superfosfato. Este últimos dos fertilizantes lo consigue debe a que en México hay plantas donde fabrican los fertilizantes. Si algún día ustedes viajan a México y oyen de Hidalgo, ahí hay una planta de fertilizante. Si van a Veracruz, también hay otra planta de fertilizante. ¿Alguna duda de esta, por favor? ¿O ya se me están durmiendo? No. No, ¿ah? No, ingeniero. Se los voy a preguntar para el examen. Ejemplo de fertilizantes. Efecto residual ácido. Le pongo sulfato de amonio, nitrato de calcio, cloruro de potasio. ¿Qué tienen que subrayar? Sulfato de amonio. Sulfato de amonio. Si en caso que le pusiera subraye, indique cuál es el fertilizante de efecto residual neutro. Le pongo nitrato de amonio. Le pongo nitrato de potasio y le pongo cloruro de potasio. ¿Cuál tienen que subrayar? ¿Qué tienen que subrayar? Cloruro de potasio. ¿Estamos bien con las preguntas, por favor? Sí, ingeniero. Acuérdense que ya se lo estoy cantando, no lo van a colocar. ¿Cuáles son las fuentes de acidez? Una fuente de acidez es los ácidos orgánicos que segrega la raíz. Y ese es una característica. Por eso de que hay plantas que toleran suelos, que crecen bien en suelos ácidos.
porque tiene, entonces neutraliza alrededor del sistema radicular. Aunque el suelo está ácido, pero donde ellas crecen tiene carácter básico. Entonces eso está en cuestión genética. Entonces una de las prácticas para sembrar tolerantes a acidez o plantas que sean tolerantes a sales. El otra fuente de cambio, cuando entra cuando la planta saca un calcio de la arcilla, lo sube, lo usa. Entonces, en lugar de esas dos partículas, en lugar de subir el calcio, y otros son los grupos funcionales. Eso ya lo vieron todos. ¿Cuántas familias de compuestos son? El grupo de los metilos, la familia de los ácidos, de los alcoholes, tipo fenol. Sí se acuerdan de todos esos grupos que les dieron en química. Si se dan cuenta, en la formulita aparece un hidrógeno, aparece oxígeno y aparece un hidrógeno. Llega a la solución del suelo. Por eso es que pero la materia orgánica tiene la particularidad de ser una sustancia amortiguadora, o sea que estabiliza el pH del suelo. Es un suelo ácido, lo vuelve alcalino, lo vuelve ácido porque lo estabiliza. Si se dan cuenta, ahí le dice que la materia orgánica tiene propiedades de amortiguar. Aquí hay unos ejemplos, dice que cuando se lavan las bases, que eliminan los hidrógenos, las bases de los coloides y va a ser ocupada por hidrógenos. El otro es, por ejemplo, carbónicos, lo actúan los microorganismos y van liberando iones de hidrógeno. El otro es la liberación de iones de hidrógeno cuando lo absorben las raíces. Ahí están los grupos, el grupo fenólico, alcohólico, el que tiene el grupo de los metilos. Si se dan cuenta, todos están unidos a iones de hidrógeno. Cuando se elimina el oxígeno, cuando se elimina el hidrógeno, va con cargas negativas. Eso sí. Ahora, ¿cómo vamos a corregir los suelos ácidos? En la clase anterior habíamos indicado que es enmienda, que es fertilización. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es fertilización? O los pregunto de acuerdo al listado que tengo a la vista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Algún valiente? ¿Qué es fertilización? Es la ¿Qué adición de dice? nutrientes la adición de nutrientes al suelo. Adición de nutrientes al suelo, pero en pequeñas cantidades. Es a corto plazo también. Según lo que necesite la... Aplicación de fertilizantes para corregir deficiencias y en pequeñas cantidades. ¿Cada cuánto hacen? Que Corto plazo. A veces siempre van a corregir deficiencias. Ahora, mientras
¿Qué es enmienda de suelo? ¿Quién de ustedes nos puede ayudar, por favor? ¿Qué es enmienda de suelo? Es la corrección de las propiedades físicas y químicas que pueda tener un suelo. Sí. Se aplica en grandes cantidades y es a Está muy bien ahí la diferencia, por favor. Esa es pregunta del examen también. A él les voy aplica nitrógeno y lo fracciona para la planta, que bien, y lo hace cada vez una propiedad física, está poniendo materia orgánica o todo. Así va a ir las preguntas del final. Claro, la definición que es enmienda y que es fertilización. ¿Qué es un suelo ácido? Son ultisoles. ¿Por qué viene el término ultisoles que va a ser ácido? ¿Quién usted me ayuda, por favor? Solo con el nombre ultisol. Da más rápido el virus, la gripe. Con una gripe ya se muere, ¿no? Entonces, ultisoles han sido lavados, suelos que ya no tienen barro. ¿Qué nos está refiriendo la palabra andisol? Son suelos de origen volcánico. Estos suelos están en regiones tropicales y en regiones ácidas, en regiones áridas o semiáridas. Entonces, eso es lo que todos los suelos andisoles pueden ser ácidos en función del clima donde se está formando. Ahora, el término alfisol. Solo fíjense por las primeras 4 letras. ¿Quién de ustedes me ayuda, por favor? Brandon, ¿por qué los suelos alfisoles son ácidos? ¿Cuál es el símbolo del las primeras 2 letras? ¿Símbolo de qué elemento es? aluminio. Aluminio. El segundo, solo la primera letra. En lugar de poner una I, le ponemos una E. ¿Qué símbolos son? ¿De qué símbolo de elemento es? Hierro. 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 Los mexicanos le dicen fierro. Por eso a Dana nunca le van a decir que le vayan a hacer un pedazo, un clavo. Tráigame un fierro de clavo, le dicen. Ángel, yo digo fierro, pariente. Entonces, si se dan cuenta, solo por el término alfisol, aluminio y hierro forma parte de las bases de la acidez intercambiable. Entonces, solo con los nombres de los suelos nos da una idea bajo qué condiciones de clima se formó ese suelo. Si para el examen se les pregunta cuál de estos son órdenes de suelo, ¿cuáles son de los órdenes de suelos que son suelos ácidos? Le pongo alfisol, aridisol y moisoles. ¿Qué tienen que subrayar ustedes? Alfisol. Alfisol, entonces tienen que subrayar alfisol. Si les pongo cuál de los 3 de los órdenes de suelos que no son ácidos, le pongo alfisol, ultisol, oxisol y le pongo aridisol. ¿Qué tienen que subrayar? Aridisol.
aridisol, porque crece en regiones áridas. Solo escriben la palabra árido. Ahí les dije que es seco. Si ustedes se dan cuenta, cuando al inicio de la clase, cuando les pregunté si era una relación directa de la precipitación con el pH, Dana comentó que era inversa. ¿Qué materiales tenemos que recomendar para encalar un suelo ácido, para corregir suelo ácido? Abner Coy, deme un nombre de un material que sirva para corregir suelo ácido. Ajuchan. Carbonato de magnesio. Carbonato de magnesio. La cal agrícola. ¿Cuál otro? La cal agrícola. ¿Cuál otro? La piedra caliza. La cal viva. Y también se utilizan los silicatos de sodio y silicatos de magnesio. ¿Cómo reacciona en el suelo cuando ustedes aplican cal? Está la carga negativa de las arcillas o bien de la materia orgánica. Están unidos por los cationes que dan acidez al suelo, porque es el suelo ácido. Entonces viene el carbonato de calcio, como lo aplican en grandes cantidades, por la ley de acción de masa desplaza al aluminio y al iones de hidrógeno. Entonces, en lugar de eso queda calcio. ¿Qué pasa con la arcilla? Se satura de calcio. ¿Cuál sería la condición para que reaccione la cal? ¿Qué debe haber en el suelo? Revisen la ecuación. Aparece el coloide, aparece el carbonato y aparece molécula de agua. ¿Qué nos indica? ¿Bajo qué condiciones deben encalar su suelo? ¿En suelo seco o suelo húmedo? Alejandra, ¿qué nos dice? ¿Suelo seco o suelo húmedo? Si miran la ecuación, aparece molécula de agua. Lo tenemos que aplicar en condiciones húmedas. Suelos húmedos. Debe ser aplicado en suelos húmedos, que debe tener humedad del suelo. Si lo aplican en suelo seco, es como que no estuvieran aplicando nada. Debe haber humedad en el suelo. ¿En dónde aplicarían mayor cantidad de cal ustedes? ¿En un suelo que tiene materia orgánica o un suelo sin materia orgánica? ¿Dónde aplicarían mayor cantidad de cal? En un suelo con menor materia orgánica. Con mayor. Se Con aplica. mayor, porque si no se... Sí. Entonces, porque la materia orgánica nos va a dar cargas negativas, entonces va a retener a cationes intercambiables de carácter ácido. Y además la materia orgánica por sus radicales libera iones de hidrógeno. Entonces es necesario neutralizar la acidez de la arcilla, la acidez de la materia orgánica, más la acidez que está en la solución del suelo. Entonces, ¿qué tipo de acidez tienen que neutralizar cuando ustedes aplican la cal? ¿La acidez activa, la acidez potencial o la acidez total? ¿Qué tipo de acidez tienen que neutralizar cuando ustedes se encalan? ¿Únicamente la acidez activa, únicamente la acidez potencial o la acidez total o ninguna de las anteriores? ¿Qué tienen que subrayar? ¿Qué tienen que subrayar? Supongamos que para el examen se le preguntara la cantidad de cal que tengo que aplicar está en función de la acidez activa, la acidez potencial
o la acidez total, o ninguna de las anteriores, o todas son correctas? ¿Qué tienen que subrayar? Acidez total, porque es necesario neutralizar la acidez activa más la acidez intercambiable. ¿Estamos claros con esa pregunta, por favor? Acuérdense que ya les estoy haciendo las preguntas que voy a poner para el examen. Si así no contestan, ya no es culpa mía. Ya vamos generando, ¿cuántas preguntas? Vamos generando ya como 4 o 5 preguntas. Tenemos que generar 20. Ingeniero, resuelve cuál dijo ahorita la pregunta. O sea, ahorita lo que le dije fue, para corregir un suelo ácido, yo tengo mis cálculos deben estar basados en la acidez activa, acidez potencial o la acidez total, o ninguna es correcta. ¿Qué tienen que poner? ¿Qué tienen que subrayar? ¿La acidez activa, potencial o la total? La total. ¿Qué tienen que neutralizar cuando ustedes van a encalar? Tienen que encalar, tienen que neutralizar la acidez total. ¿Estamos claros con eso, por favor? Sí, ingeniero. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta de esto? Ahora vamos, fíjense, dibujaron el esquema. Fíjense en el esquema. Ahora vamos, pues, el calcio sustituye al aluminio intercambiable. ¿Por qué lo sustituye? ¿Por qué le elimina el calcio? Si el calcio tiene doble carga y el aluminio tiene triple carga, ¿quién de las dos está más retenida en el complejo de cambio? ¿El calcio o el ion aluminio? El calcio. Es el aluminio porque tiene triple carga. Entonces, al aluminio le va a costar que ustedes lo saquen. Si hay calcio, va a ser más fácil sacar el calcio que el ion aluminio, porque el calcio tiene doble carga. Entonces, como se aplica en grandes cantidades el carbonato de calcio, entonces tiene la capacidad de eliminar a los iones de aluminio. ¿Alguna duda de eso, por favor? Porque aquí dice el calcio sustituye al aluminio intercambiable por la ley de acción de masas, porque aplica grandes cantidades de calcio. El hidróxido de aluminio se precipita y se forma CO2. Entonces, por el pH ya deja de funcionar el hidróxido de aluminio. Si hay hidrógeno, reacciona en forma similar y forma CO2. CO2 que siempre hay, forma carbonato de calcio y hay producción de CO2. Y eso en ambos casos nos produce cambio del pH del suelo. ¿Alguna duda del esquema, por favor? Lo que nos dice la diapositiva es lo siguiente. Ustedes aplican grandes cantidades de calcio. Entonces, este calcio nos va a desplazar al ion de aluminio por la ley de acción de masas. Los que están retenidos con menor fuerza en las arcillas son los que tienen menor carga. Los que tienen mayor carga están retenidos con mayor fuerza. En la práctica se les va a indicar que tienen que sacar la raíz cuadrada cuando tiene doble carga, si es aluminio, raíz cúbica. Entonces, ahora por favor pongan atención en esto que es parte de lo que estuvieron preguntando en los cálculos del ejercicio 5. Para corregir un suelo ácido tenemos que expresarlo en forma de carbonato de calcio. Entonces, si es así, ¿por qué número lo multiplicamos el calcio para que nos dé carbonato de calcio? ¿Por qué número? Abner Coy, ¿por qué está tan
tan silencioso hoy? ¿O está ya cansado o ya está agotado? ¿Por qué número tenemos que multiplicar el calcio? ¿Por qué ninguno contesta? ¿Qué hacemos? Hay que multiplicarlo por 2.5, dije. 2.5. ¿Y el magnesio? 4.16. 4.16. ¿Todos estamos de acuerdo con esos dos datos? Entonces, es para expresarlos en forma de carbonato de calcio. El peso molecular del carbonato de calcio es 100. Tiene 40% de calcio. Todos multipliquen 40 por 2.5. ¿Qué nos va a dar? 100, que es, si estuviera el 40% en forma de carbonato de calcio, nos pesa 100, un mol. Entonces, para convertirlo, lo multiplicamos por 2.5. ¿Alguna duda de este factor, por favor? ¿Dónde sale? 100 dividido entre 40. Ingeniero, ¿Sí? ¿cómo había explicado que era el objetivo de multiplicarlos por esos números? ¿Sí? O sea, toda la cal que vamos a recomendar lo tenemos que expresar en términos de carbonato de calcio. Si vamos a aplicar calcio, lo multiplicamos, el porcentaje de calcio que tiene la cal, lo multiplicamos por 2.5. El porcentaje de magnesio que tenga la cal, lo multiplicamos por 4.16. Sumamos esos dos, me va a dar el valor de equivalente químico de la cal en forma de carbonato de calcio o valor de neutralización. El valor de neutralización está relacionado con el carbonato de calcio, que es el 100%. Para magnesio, tiene doble carga. El calcio también, cuando actúa para neutralizar, necesita 2 moles de cargas negativas. Y un mol de calcio también necesita 2 moles de cargas negativas para neutralizar un mol. Entonces, 40 de calcio va a ser igual que estuviéramos aplicando 24 de magnesio en el suelo. Entonces, entre más contenido de magnesio, tenemos que aplicar menor cantidad de cal. Entonces, un mol de magnesio va a ser equivalente que aplicar un mol de calcio, porque los dos neutralizan la misma cantidad de cargas negativas. ¿Estamos de acuerdo con esto, por favor? Es donde sale el 4.16. 100 dividido entre 24. Entonces, para convertirlo a carbonato de calcio se multiplica por 4.16. Hagamos un ejemplo de esto, por favor. Supongamos que se les pregunta calcular el valor de neutralización de la cal dolomita. Que tiene 15% de calcio y 6% de magnesio. ¿Cómo hacemos este cálculo? ¿Quién de ustedes me puede ayudar, por favor?
Se multiplica por los valores. ¿No? Entonces sería 15. ¿Por qué número lo tenemos que multiplicar? Por 2.5. Entonces aquí nos da 30, 37.5. ¿Todos estamos de acuerdo con ese numerito, por favor? Ahora magnesio. Vamos. Eso da. Sí da eso, ¿ah? Sí, Sí. 6 por 4.16. 4.16. Entonces aquí nos va a dar 4 por 6, 24. 24.96. 24.96. Ahora sumamos. ¿Cuánto nos da la suma? Nos da como un 60, ¿va? Sería 62.46. 72.46. 62, Inge. 62.46. 62.46%. Entonces, ¿qué nos indica esto? Cuando ustedes aplican, por ejemplo, 100 gramos o 100 kilogramos de esta cal, equivale que estuvieran aplicando 62.46 de carbonato de calcio. Eso es lo que nos dice. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, la suma de esos dos valores expresado en carbonato de calcio nos va a dar lo que estamos aplicando en forma de carbonato de calcio. Si ustedes aplican 100 kilogramos de la cal dolomita, que tiene 15% de calcio y 6% de magnesio, es como que estuvieran aplicando ustedes 62.46 de carbonato de calcio. Gramos, por ciento. O gramos o porcentaje. Ahí mire, pues depende cuál es la unidad que usted toma. Bueno, el 100% de cal dolomita que yo utilizo, que tenga 15% de calcio y 6% de magnesio, estoy aplicando equivalente a 62.46 de carbonato de calcio. ¿Estamos bien ahí, por favor? Sí, ¿O no está ingeniero. muy claro la...? Bueno. Entonces, si para el examen se les pregunta, calcule el valor de neutralización de la cal dolomita y lo tiene que expresar en equivalente de carbonato de calcio, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué operaciones tienen que realizar para obtener el dato? Vamos, que se les pregunta es, calcula el valor de neutralización de la cal dolomita y expréselo en términos de carbonato de calcio. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué operaciones tienen que realizar? ¿Por qué ninguno contesta? ¿Cómo dijo que había que expresarlo? En forma de carbonato de calcio. ¿Qué operaciones tienen que realizar? Tuvieran el 15 y el 6%. Las mismas que hicimos, multiplicarlos por los valores. ¿Sí? Y pues lo sumamos. Ese dato que tenemos es el valor de neutralización de la cal que está expresado en carbonato de calcio, en equivalente de carbonato de calcio. O sea que nos dice, por 100 unidades de la cal dolomita que estamos aplicando, estamos neutralizando el 62%, 46% de la acidez. El 62.46 es lo que actúa de esa cal. Y el resto es basura.
¿Alguna duda de esto, por favor? Este es cálculo para el examen. No, ingeniero. ¿Qué materiales usan ustedes para corregir suelo ácido? Habíamos dicho que en calado consiste en la aplicación masiva de sales básicas para neutralizar la acidez del suelo. Sería una definición así muy bonita. Como ustedes ya se lo saben, ya lo escriben con sus propias palabras. Carbonato, hidróxido, óxido de calcio o de magnesio. También pueden usar silicatos de calcio y silicatos de magnesio. Si para el examen se les pregunta, ¿puedo usar el silicato de calcio para neutralizar la acidez de un suelo? ¿Falso o verdadero? ¿Qué tienen que poner? Verdadero. Verdadero. ¿Ah? La acción neutralizante de los materiales de encalada no es provocada únicamente por el calcio y magnesio, sino que está en función de los iones acompañantes. O sea, ¿qué tan efectivo va a ser esa cal para neutralizar? ¿Qué característica tiene la cal viva? ¿Alguno de ustedes ayuda a su mamá para hacer la cal que se utiliza para el mixtamal? ¿Alguno de ustedes ha ayudado a su mamá para preparar esa cal que le pone al mixtamal cuando cocen el maíz? Solo se la echan, va. Sí, se la eche, pero antes de preparar eso, ¿qué tiene? Ella utiliza piedra, la cal que va al mercado. Le pone agua. ¿Qué pasa cuando le ponemos agua a la cal viva? Echa Echa humo, calienta. Entonces, la cal viva, sal, pero lo que tienen que hacer es montones, dejarlo ahí la cal para que se hidrata. Ya la cal hidratada, entonces ya lo van a aplicar al suelo. O sea, si ustedes lo aplican a ustedes, entonces lo tienen que dejar en montones. Porque esa cal se va hidratando, absorbe humedad del medio o bien el CO2 para formar los carbonatos. ¿Cómo sacamos el valor de neutralización o el equivalente a carbonato de calcio del óxido de calcio? ¿Cómo sacamos el 71%? Eso venía en la hoja de ejercicio de la que entregaron ustedes. multiplica por 2.5. Sacan la relación porcentual de calcio. 56% tiene 40 de calcio, 100 de carbonato de calcio, ¿cuánto va a tener? Entonces, hagámosle la... Tenemos la cal viva. Su peso molecular es igual 40 más 16. Y esto me da 56. ¿Todos estamos de acuerdo con ese dato? Después, ¿qué tengo que sacar? Porcentaje de calcio. ¿Lo hacemos por regla de 3 o lo hacemos por estequiometría? Ustedes decidan. ¿Cómo lo hacemos? ¿Por regla de 3 o por estequiometría? Por regla de 3. Por regla de 3. 56 gramos de óxido de calcio va a tener 40 gramos de calcio. ¿Todos estamos de acuerdo ahí?
en 100 gramos de óxido de calcio, ¿cuánto de calcio va a tener? Va a ser 79%. Donde X es igual, ¿cuánto da? Y ya hicieron la operación. 71.40. Da 40 dividido entre 56. Nos da 71.43%. Lo expresamos en carbonato de calcio. ¿Por qué número tenemos que multiplicar este numerito? 71.43. ¿Por qué número tengo que multiplicar para expresarlo en forma de carbonato de calcio? 2.5. Y esto me va a dar 179. No sé si da eso, por favor. Sí, sí, eso. Entonces, ¿qué le indica a ustedes eso? ¿Qué le indica ese numerito? Si usted aplica 100 kilogramos o unidades de óxido de calcio, es como que estuviera aplicando 179 de carbonato de calcio. ¿Estamos claros con esa conceptualización, por favor? Sí, ingeniero. O sea, la cal neutraliza más, aplica menor cantidad para tener el mismo efecto que carbonato de calcio. ¿Sí? ¿Quién preguntó? Inge, ¿será que puede interpretar ese 179? Entonces vamos a hacer, pongámosle la respuesta. Una primera interpretación sería por cada 100 kilogramos de óxido de calcio es igual a 179 kilogramos de carbonato de calcio. ¿Estamos bien ahí, por favor? Es decir, que con 100 kilogramos de óxido de calcio equivale a aplicar 179 kilogramos de carbonato de calcio. ¿Estamos bien ahí, por favor? Sí, Inge, gracias. Va. ¿Lo borro? ¿Ya todos lo copiaron? Con ninguno habla, lo borro. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ingeniero ahí. Ahora, ¿cómo hacemos el del hidróxido de calcio? Hacemos lo mismo. Sacamos el peso molecular, nos da 74. De ahí sacamos el porcentaje, nos va a dar 54% de calcio. De ahí lo multiplicamos por 2.5, nos da 135. ¿Qué nos indica este 135? ¿Quién de ustedes me puede indicar, por favor? Los equivalentes Sí. de carbonato de calcio. Con equivalente a carbonato de calcio, como que por cada 100 de hidróxido de calcio va a ser igual que estuviera aplicando usted 135 de carbonato de calcio. ¿Estamos bien ahí, por favor?
Ahora vamos con el óxido de magnesio. Sacamos su peso molecular, que es 40 es 24 más 16, 40. De ahí sacamos el porcentaje de magnesio, que nos da 60. Ese porcentaje, ¿por qué número lo tenemos que multiplicar para expresarlo en forma de carbonato de calcio? 2.5. No, magnesio. 4.16. 4.16. Entonces sería 41 por 4.16 nos da 172. Así sucesivamente hacen las operaciones para obtener los datos. ¿Alguna duda de este cuadro, por favor? Pongámonos de acuerdo. No sé cómo están de trabajo ustedes. ¿Le ponemos la hoja de tarea más el examen o no? ¿O dejamos sin nada esta semana para que se dediquen a entregar todo lo que tienen pendiente? Yo me imagino que se les acumuló todo. ¿Qué dice? Ponemos la hoja de tarea y el examen o no. No, Inge, mejor solo el examen. Sí, Inge, porfa, solo el examen. Solo el examen de los 2 días. ¿Para qué día lo quieren contestar el examen? ¿El día sábado o el día viernes? El sábado. Para el viernes. Sábado. A ver qué dicen los demás. Todos hacemos el examen corto de estos 2 días para el día sábado. ¿Estamos bien? No dejamos hoja de tarea. Gracias, ingeniero. Gracias. Yo le digo que están todos atareados. Eso es normal. Es característica de uno, cuando uno está patojo, uno hace las cosas el último día. El último día lo quiere entregar todo, pero no lo hace a tiempo, ¿no? Entonces ya vimos que la cal que vamos a aplicar va a estar en función de la pureza, porcentaje de calcio y porcentaje de magnesio. Todos estamos de acuerdo que es uno de los elementos que es necesario para calcular la cantidad de cal que tenemos que aplicar, es la pureza, que nos sirve para calcular el valor de neutralización o el equivalente a carbonato de calcio. Otra característica que debemos tomar en cuenta es el grado de molienda del material. Relaciónelo con su abonera. Los que picaron bien, se les descompuso rápido. Los que no picaron, solo tiraron el material ahí, les costó que se eliminaran las hojas, las ramas y las flores y los frutos. ¿Estamos de acuerdo ahí, por favor? Entonces, entre más pequeño es el material, más rápido reacciona con el suelo, porque el área de contacto entre la cal y el suelo va a ser mayor. Entonces, materiales poco molidos tardan en reaccionar, incluso que pueden reaccionar solo o parcialmente para no disolverse. ¿Qué pasa si ustedes colocan una piedra de cal en el suelo? Lo que va a reaccionar es únicamente la parte externa y la interna ahí se queda intacto. Por otro lado, cuando más fino es el material, más se dificulta su aplicación. Entonces tiene ventajas y desventajas de cada una de ellas. Y generalmente, entre más fino es el material, es más caro. Se considera un material cuando tiene más de 80%, más del 80% que pasa por la malla 60. ¿Quién nos indica ese número de malla 60? Hagamos recordatorio de lo que hicieron en el laboratorio número 1. ¿Quién nos indica el 60?
¿Por qué ni a nadie contesta? O ya están aburridos. Ingeniero, creo que que son 60 hilos por pulgada cuadrada. Pulgada lineal. Pulgada lineal. Iba bien, cometió el error de decir cuadrada, debe ser pulgada lineal. Si se acuerdan, les dije que agarraran el colador de su casa, que midieran 1 pulgada y que contaran el número de hilos. Sí se acuerdan, ¿no? Sí, ingeniero. Va. Ingeniero. Entonces, esta tabla es lo que nos sirve para sacar la eficiencia. El material que queda encima de 8 mallas o 8 mesh, su eficiencia es 0. Pasa el de 8, pero queda retenido en el 20. Tiene el 20%. Pasa el 20, pero queda retenido el 40, es 40%. Así sucesivamente. Diámetro que pasa mayor de 60 mesh es la eficiencia del 100%. ¿Está entendido este cuadro, por favor? ¿Cuáles son los materiales más gruesos? ¿El de 8 o el de 60 mesh? ¿Cuál es el material más, así más granuda? El de 8. El de 8. Por eso tiene eficiencia del 0%. El más finito es el que pasa sobre el 60. Hagamos un ejercicio de esto, por favor. Copien el cuadro para hacer el ejercicio. ¿Ya terminan de copiar el cuadro? No, ingeniero. ¿Ya terminaron? Ya, Todavía no, ingeniero. Va. Entonces, Yo creo que algunos compañeros no van a terminar. ¿no habían terminado? Ya terminaron todos, ¿va? Siempre avisen, por favor, no sean tímidos. Es cierto que no nos vemos, pero avisen. No he terminado. Hoy sí ya terminaron. Ya, Inge. ¿Ajuchan ya terminó? Bien, Inge, ahorita acabé. ¿Cecia ya terminó? ¿Rosemary? Va, ahora copien esto.
¿Ya terminaron de copiar? Ya, ingeniero. Bueno, ahora vamos Ya hice. a compartir. Vamos a compartir la pizarra para hacer los cálculos, para sacar la eficiencia de la cal. Entonces póngale ahí cálculo de la eficiencia de cal. De acuerdo a lo... ¿Cuánto de cal pesaron? 250 gramos. ¿Cuánto tiene diámetro mayor de 8? ¿Cuántos gramos? ¿Cuántos gramos son? Revisen sus datos, por favor. Aparece 20 gramos. ¿Sí? Gramos que tiene diámetro, gramos con diámetro mayor de 20, pero menor de 8. Mayor de 20, pero menor de 8. ¿Cuántos gramos son? Son otros 20. ¿Estamos bien? Ahora el otro, que tiene diámetro mayor de 40. Pero menor de 20. ¿Cuántos gramos son? Ahí son 80, creo yo, ¿no? Sí. 80. Edward. Ahora Sí. tenemos diámetro mayor de 60, pero menor de 20. ¿Cuánto es? 40. 40 gramos. Y los que tienen menor de 60, ¿cuántos gramos son? ¿Cuánto colocaron? 250. Ahora sumemos todo, nos va a dar 40. Aquí no es 80. Yo me acuerdo que hay un número 80. 160, ¿verdad? Sí, es 80. Aquí es 80, ¿va? Entonces sería 2 de 20, 40 más 40 nos da 40 más 160. Menos 250, ¿cuánto nos queda? Menos 2, ¿qué? 250, ¿verdad? Si 250 hay en total. Nos quedarían 90. 90. Bueno, ahí estamos. Bueno, ya tenemos los datos. Ahora ustedes me van dictando. ¿Lo borro este cuadro, por favor? Está Lo que bien. hicimos fue trasladar los datos. ¿Lo borro? ¿Sí o todavía no? Digo que sí, no sé. No, Bórrelo, Inge. bueno, entonces decimos, si los 250 gramos se hubiera quedado encima del tamiz, toda la eficiencia es el 0%. ¿Ya? Como únicamente pasó el 20, ¿cuánto es? Nos va a dar 0.
Entonces, ahí ya tenemos el primer dato. Vamos con el segundo. ¿Cómo dijo ingeniero? Disculpe. Entonces, lo que quedó encima del 8% es 0%. O sea, no sé. Ahora, el que queda en el 20, en el tamiz 20, pero pasó el 8, es el 20%. Si 250 hubiera pasado todo al tamiz de 20, entonces tuviera 20% de eficiencia, pero únicamente pasó 20, ¿va? ¿Cuánto de eficiencia va a tener? ¿Cuánto nos da esta operación? $1.6. ¿Cuánto nos da, por favor? 1.6. ¿1 punto cuánto? 6. 6. Ya. Por ciento de eficiencia. Ahora vamos con el segundo. Si 250 gramos hubiera pasado el tamiz de 40, fuera 40%. ¿Cuánto pasó? 20 gramos. Entonces, ¿cuál es la eficiencia de esto? 3.2. Va a ser igual a 3.2% de eficiencia. Ahora saquemos el otro. Si 250 hubiera pasado en el tamiz de 60, si hubiera quedado en el tamiz de 60, y tenemos 60% de eficiencia. Pero pasó 80, ¿cuánto? 80 gramos, ¿verdad? ¿Cuál va a ser la eficiencia? 19.2. 19, cabalito. .2. ¿Punto cuánto? 2. ¿Así? Sí. Sí. De eficiencia. ¿Alguna duda de la regla de 3, por favor? No, ingeniero. Borremos este primero, que es el 0, ya está. Pero, ¿dónde colocamos el otro? Tenemos que borrar uno. Ahora vamos con el otro. Si 250 gramos hubiera pasado el tamiz de 60, no hubiera todo bien finito, va a ser el 100% de eficiencia. ¿Pero cuánto nos quedó? El cálculo que hicieron. 90, creo yo, ¿no? 40. ¿Está muy bien el 40, no? Ah, no, pero es que hacía falta uno donde ya. En el El tamiz, último, en del el tamiz, último. 60%. ¿Cuánto fue que calculamos? Vamos a ver, 20 más 20 más 40, 20 más 20 son 220, pues un 80, un 40 creo que no. Hay 20, 20. Eran dos 20, un 80 y un 40, y solo hicimos un 20, un 40 y un 60. ¿Cuánto nos queda al final? 60, ¿no? 90 quedan en la red. 90.
90. Entonces, 90 gramos. ¿Qué eficiencia va a ser? 36. 36. Entonces, ahora 36% de eficiencia. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Sumar todos los valores de la eficiencia. Tenemos que sumar. ¿Qué tenemos que sumar? Borremos la última línea. Tenemos que sumar el 1.6, el primer dato. Tenemos que sumar el 3.2. Tenemos que sumar el 19.20. Y tenemos que sumar el último. ¿Cuál fue el dato del último? 36. 36. ¿Cuánto nos da este valor? 60. 60. Entonces, esta cal que van a utilizar ustedes tiene una eficiencia del 60%. ¿Alguna duda cómo calcular la eficiencia de la cal? Lo tienen que pasar por una serie de tamices y los tamices van a ser número 8, 20, 40 y 60. Entre el material, el que no pasa el tamiz de 8 que queda encima es el 0%. El que pasa el tamiz de 8 pero no pasa el de 20 tiene un 20%. El que pasa el de 20 pero no pasa de 40 tiene una eficiencia del 40%. El que pasa de 40 pero no pasa de 60 tiene el 60%. Y el más finito es el que tiene el 100%. ¿Alguna duda de esto, por favor? Entonces, ¿qué podemos concluir con esto? Entre más fina es la cal, mayor va a ser su eficiencia. Por lo tanto, usted tiene que aplicar menor cantidad de cal al suelo. ¿Alguna duda de ese cálculo, por favor? Ese 60% que dijo que expresaba, ingeniero. Es el 60% de la cal, o sea que usted cuando aplica el 100%, únicamente el 60% reacciona reacciona en los 3 meses. Oh, ya es lo aprovechable. Sí, es lo más aprovechable rápido. Y está en función del tamaño de la partícula. Por ejemplo, aquí se les pregunta en el examen, ¿cuál es la cal que tiene mayor eficiencia? ¿El que pasa en el tamiz de 60 o el que se queda en el tamiz de 60? ¿Qué tienen que poner ustedes? El que pasa el tamiz de 60. ¿Ah? El que pasa el tamiz de 60. Que pasa el tamiz de 60 es el más eficiente. Si les dicen, si no pasa el 8 por el tamiz número 8, ¿cuál es su eficiencia? 0, 40, 60 y 100. ¿Qué tienen que subrayar? Vamos a ver. La pregunta es, ¿ustedes quieren averiguar la eficiencia de la cal? ¿Cuál es la cal que tiene 0% de eficiencia? ¿El que pasa el tamiz de 8 o el que queda retenido encima del tamiz de 8? El que queda retenida en el tamiz de 8 porque es más grueso, por eso fue que no pasó. ¿Estamos claros ahí la pregunta, por favor? Entonces, la pregunta podría ser que se les podría plantear de esta forma.
El material de encalado, entre más fino es, ¿reacciona más rápido o reacciona más lento? ¿Qué tienen que poner ustedes? ¿Qué tienen que colocar? ¿Reacciona rápido o reacciona en forma lenta? Sí, el que dijo Inge, El material más grueso reacciona en forma lenta. reacciona en forma lenta. ¿Estamos bien ahí, por favor? De ese tipo de preguntas vamos a poner para el examen, para que todos ganen. Yo que la zona de ustedes los tengo el día... Espérenme, para el laboratorio, como son del grupo 1 y 2, nos toca el día jueves. ¿Para qué día entregan su reporte, la hoja de ejercicio y su examen? Lo dejamos para el domingo, 1. O sea que Dije, ¿y no quedamos que solo nos iba a evaluar? No, pero esa es la teoría. La teoría es solo el examen. O no evaluamos nada de la teoría, solo valemos el teoría y primero la hoja de ejercicio y el examen, un 40% del examen, de la nota, un 20%. ¿Qué dicen ustedes? un 40. 40 de 25, ¿cuánto es? Si fuera 50%, Son 10. 10 puntos, ¿no? Solo dejamos esos 10 puntos para el examen. O dejamos toda la nota para el examen final sin tomar en cuenta el examen anterior y la tarea. Ah, no, sería de tomar en cuenta la tarea. ¿Cuánto le ponemos? Inge, pero todavía se va a hacer el sábado el otro examen corto. Me falta calificar la tarea todavía. Eso lo iba a hacer hoy para subirlo mañana. Y el Sí, o examen sea, que habíamos dejado para el sábado. El examen es, espérame, vamos a ver. Hay dos opciones. Uno es no hacer ningún trabajo ni examen para esta semana. Únicamente tomamos el examen y la tarea que entregaron la semana pasada, que va a ser un 20 o 40% de la nota final del examen final. Sí, así sería. ¿Pero qué porcentaje le ponemos? ¿Un 20 o un 40? 40, Inge. ¿Pero por qué 40? Vamos, pues. Pero, ¿y no va a ser otro examen el sábado? ¿No eso habíamos quedado, ingeniero? No, pero ahorita ya pero tenía que hacer el otro. O le dejamos para que no salgan muy afectados. Van bien de zona de teoría. Vamos a ver. La nota más baja del segundo parcial fue 60. Creo que lo sacó Coloma. 66 es. En el primer parcial la nota más baja fue como un 70, pero no me acuerdo quién fue. Entonces, si tomamos en cuenta que hubiera sido la misma persona, 70 más tiene 60 tiene 70, pongámosle 70 por punto 30, ¿cuánto tiene? 21. 21. Que haya hecho bien su trabajo ahorita, otros 10, tiene 31. Que tenga de laboratorio, ¿cuánto? Que tenga unos 30 de laboratorio, 61. Ahí gana, ¿va? ¿O no? Sí, Inge. Entonces, el corto y la tarea pasada van a valer un 40%. ¿Sí? ¿40 o 20%? ¿Qué dicen ustedes? Pongámonos de acuerdo, pero denme una razón por qué vale 40. Pues a nosotros no nos beneficiaría, ¿verdad? El 40%, pero ya es usted el que decide cuánto. No, pero acuérdese que la evaluación no es que lo dice el profesor, sino que debe ser un consenso entre todos y debemos argumentarlo. Le podemos dejar 40%.
Sí, porque el 40%, como usted dijo, nos beneficiaría, sí, nos beneficiaría a nosotros que vamos Inge, mal. ¿Eh? mira pues, ni usted ni nosotros, dejémoslo en un 30. 30%. Todos estamos de acuerdo con 30%, que es 8. 8 sobre 25. Sí, Inge. Va, vamos pues. Toda la nota que yo les voy a subir el día de mañana, o tal lo compartimos mañana. Entonces, para que todos ya tiene 8 puntos del final. Ya solo tendrían que jugar en el final, serían 17 puntos. Y el tipo de preguntas que les voy a hacer son las que les estaba planteando ahorita. Entonces lo dejamos aquí porque falta 3 minutos, porque ustedes tienen otra clase. Dice calcular la eficiencia de la cal. ¿Cuál sería su respuesta para este cálculo? 60%. 60%. Entonces lo dejamos aquí, por favor, y continuamos mañana con esto. Está bien, ingeniero, muchas gracias. Inge, feliz tarde. Ya estamos. Inge. 30% de las notas y ya todos subieron su reporte de la bonera. Díganme la verdad si todos ya lo subieron o si hay alguien que no lo haya subido, para que yo estoy atento ahí cuando lo suba. No les voy a quitar puntos de haber entregado tarde. Ingeniero, mire, una observación. ¿Sí? Mi informe de la bonera pesaba demasiado para poderlo subir en la plataforma. Entonces lo subí a Google Drive y le coloqué el link en la tarea. No sé si esté bien así. Ah, sí, ahí está bien. Entonces yo apacho el link, link me lleva a la nube y ahí me desarrolla todo, ¿no? Ah, está bien, correcto. Porque muchos ya lo enviaron de esa manera, hay como 4 o 5. Hay uno que sí lo hizo muy bonito, hizo su documento y Jaciel, me da penados. no, hizo su video. Él Ingeniero, y lo hice. ingeniero, yo iba a agregar videos, pero no se podía. Hay que subirlo en la nube, de ahí me dan el link, entonces yo solo lo pincho el link y ahí lo miro. Yo ya lo subí igual. Va, pues gracias, entonces nos vemos mañana. Inge. Disculpe, ¿usted no nos podría hacer favor de hacer una hoja de trabajo sin que valga puntos, solo para que practiquemos? Todos dejamos, pues, hagamos una cosa. Pero que no valga puntos, Inge, solo para que trabajemos. Espérame, vamos a ver. Voy a hacer la hoja de trabajo. Lo subo para esta semana, para que lo hagan. Y los cálculos que están en esa hoja de trabajo son los cálculos que va a venir en el examen. Bueno, está bien. Bueno, pero no va a Inge. valer puntos la hoja. No, pues habíamos quedado que solo vamos a valer el 30% de la actividad que hicieron la semana pasada. Bueno, sí, así está bien, ingeniero. Gracias. Va, gracias. Ay, feliz tarde. Salud.